Bueno, muchas gracias. Intentaré dar una rueda de prensa, por supuesto, más corta que la consejera y, desde luego, más pegada a la realidad extremeña que la que ha dado la consejera de Hacienda. Bueno, en primer lugar, buenos días y gracias por asistir a la rueda de prensa del Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, en este momento nuestra valoración pues solo puede ser sobre las grandes cifras que conocemos. Desde hace unas semanas no tenemos noticias de los presupuestos, de las grandes cifras, no tenemos las cifras que han dado hoy, el Gobierno no las dio en las negociaciones que hicimos inicialmente. Imaginamos que en esas negociaciones paralelas y ocultas que han llevado a cabo con la ultraderecha, como se ha demostrado en estos últimos días, pues sí se la habrán dado a ellos, imaginamos, no sabemos nada, como sabemos ahora estos días, esas negociaciones ocultas que están saliendo a la luz, ellos, la ultraderecha y la derecha, pues sí habrán tenido esas cifras que hoy sí, y a partir de ahora sí serán estarán a mano de toda la opinión pública y de la prensa, ¿no? Pero hasta ahora solo ha sido a disposición de la derecha y de la ultraderecha. Así que valoraremos hoy la rueda de prensa de la señora consejera y la rueda de prensa que dio ayer la señora Manzano y sabremos un poco, bueno, pues qué han contado, si es que han contado la verdad, pero sobre todo lo que nos preocupa es lo que no han contado. Sobre todo lo que nos preocupa es lo que han pactado con la ultraderecha, lo que han pactado con Vox, y que lo que queremos saber es qué han acordado. Y sobre todo lo que nos preocupa es qué temen, por qué no lo hacen público. Eso es lo que nos preocupa. E iremos escudriñando despacito el presupuesto, porque seguramente encontremos muchas trampas en ese presupuesto, porque cuando no lo cuentan es por algo. En todo caso, la señora Guardiola y la señora consejera de Hacienda hablan de presupuesto histórico. Lo han repetido hoy 40 veces, ayer, y efectivamente es un presupuesto histórico hoy, lo reconocemos sin ningún tipo de pudor. Y es histórico porque tiene el menor crecimiento de los últimos 8 años. Ese es el honor que tiene este presupuesto, un 2,2%. Crece la mitad del año anterior y crece 5 veces menos que el último presupuesto del señor Fernández Vara, que es el último presupuesto que hicimos los socialistas. 5 veces menos. La señora Guardiola lo ha conseguido, ha entrado en la historia por fin de Extremadura. Enhorabuena, señora Guardiola. Ha entrado en la historia de esta tierra por presentar los presupuestos regionales que menos crecen, insisto, en los últimos 8 años. Ese es su mayor logro. Y lo peor de todo, ¿qué supone esto? Supone un auténtico frenazo a nuestra economía. Y esto se mide de manera muy sencilla, ¿eh? No nos lo inventamos los socialistas. Este año el PIB extremeño ha sido el que menos ha crecido de toda España. Esto lo dice el PIB extremeño, el Producto Interior Bruto, lo que mide la riqueza y la generación de riqueza de nuestra región. Esto, la política de la derecha, la errática política de la señora Guardiola, eso de bajar impuestos, de hacer regalitos fiscales a los que más tienen, deteriorar los servicios públicos, lastran el crecimiento de la región. No lo dice el PSOE, insisto, lo dicen las cifras históricas de la señora Guardiola. En estas cuentas, además de dejar claro que no sabe negociar, porque la señora Guardiola, la señora consejera y la señora Guardiola no saben negociar, nos deja en evidencia que no sabe ni siquiera elaborar unos buenos presupuestos. No sabe o no quiere, o solamente quiere hacerlo con sus socios de la ultraderecha. Y si tenemos en cuenta que la única ley que presenta en todo el año, que es lo único que hace, porque solo saben negociar, saben gobernar a base de decretazos, ya podría haberse aplicado por lo menos un poquito, haber esmerado un poquito más y como han hecho, haberlo hecho como el resto de las comunidades autónomas. Y digo esto porque el crecimiento está muy por debajo, este presupuesto está muy por debajo del crecimiento del resto de las comunidades autónomas. Miren, según la AIREF, la media del crecimiento del presupuesto del resto de las regiones va a estar en el 5,7%. Casi 3 veces más que el presupuesto extremeño. Por tanto, que no eche la culpa, como acaba de hacer la señora consejera, al Gobierno de España, que siempre hace lo mismo. Toda la culpa la tiene el Gobierno de Pedro Sánchez.
Todo lo contrario, no tiene la culpa el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Saben por qué es la culpa? Por el festín fiscal que ha organizado la señora Guardiola y la señora consejera a los más ricos de Extremadura. Por los privilegios fiscales. Por eso es. Porque a este respecto la AIREF también lo tiene muy claro, como ya lo ha dicho y se lo ha advertido a la Junta de Extremadura. La bajada de impuestos a los privilegios y los privilegios fiscales tienen una consecuencia muy directa, que se ingresa menos. Y eso es lo que ha pasado. Se ingresa menos. Por eso estos presupuestos crecen muy poquito. Los que menos crecen en los últimos 8 años. Eso es las consecuencias, insisto, de la política fiscal a los más privilegiados. No por culpa del gobierno de España, todo lo contrario. Y ya empezamos a ver las grandes damnificados, las políticas más perjudicadas de este presupuesto. Miren, la política de empleo. Las políticas de empleo crecen por debajo de la media y pierden mucho peso entre las mismas políticas sociales. De hecho, la partida destinada al SESPE no crece, se congela. Otra de las políticas más perjudicadas es la política sanitaria, la sanidad pública. Claro, ¿cómo no vamos a bajar en el ranking de valoración en nuestra sanidad pública? ¿Cómo no va a ser un auténtico caos que cada 2 por 3 están dimitiendo los gerentes en las diferentes áreas de salud de nuestra región, de nuestra sanidad pública? ¿Cómo no va a ser un caos? ¿Cómo no vamos a bajar en la valoración si no apuestan por nuestra sanidad pública? En el presupuesto se contempla. Es más, es que pierde un peso brutal la sanidad pública con respecto a las políticas sociales. Y además aquí tenemos algo importante. Es que la escasa subida anunciada se la va a llevar íntegramente el nuevo contrato de la ambulancia, para el resto nada. Aquí estamos viendo ya una intencionalidad clara de la política de la señora Guardiola y de la derecha. Y por poner un ejemplo más, dice la señora consejera, lo ha dicho literalmente hace un rato, nos preocupa el campo, ya, claro que les preocupa el campo. Pues menuda respuesta, miren, la política de agricultura son las que menos crecen después de la de empleo, que ya crece poco. Y por no hablar de la ejecución en el año en vigor, del 2024. La Consejería de Agricultura lleva ejecutado un 31,6%. Toda la consejería, al loro, que es agricultura, de las que deberían ser las más inversoras. El peor dato después de gestión forestal, una auténtica vergüenza. Esto es una auténtica vergüenza. Normal que luego la lengua azul campe a sus anchas y de que no haya regadío en tierra de barro. Es absolutamente normal, es una dejadez absoluta de nuestro campo. Y luego dice la señora consejera que le preocupa el campo, no sé qué campo le preocupará. Mire, lamentablemente, da igual cuánto dinero, eso es lo peor. Porque da igual cuánto dinero pongamos en el presupuesto. Da igual que hablemos de manera rimbombante de lo que se aporte, si son presupuestos históricos, lo dejan de ser, porque luego está la realidad, luego está la ejecución. ¿Para qué queremos los presupuestos más altos de la historia si después tenemos la peor ejecución de la historia? Esto es lo que debe responder la señora consejera. 2024 fue otro presupuesto histórico, acuérdense, magnífico el presupuesto 2024. Recuerden, si no, la rueda de prensa del año pasado, que la recordarán también. Creo que también duró 2 horitas, por lo menos. También todo era maravilloso. Perfecto, un cuento de fantasía. Tan rimbombante como la de hoy, por lo menos. Pero lo que está siendo histórico son los datos de ejecución de este año. Los peores de la historia. Solo le voy a dar un dato. La Junta de Extremadura ha ejecutado el 15% nada más, de las inversiones. Y que no se haga la ofendidita la señora Guardiola, pero ejecutar un 15% de las inversiones es de perezosos o de querer tomarnos por tonto a todos los extremeños. Eso es ejecutar nada más el 15%. Como por tonto, por cierto, es tomarnos cuando dicen que hay guiños, como ha dicho hoy la consejera, cuando dicen que hay guiños a las propuestas del Partido Socialista en los presupuestos. No, ni uno. Que quede muy claro. No hay guiños, no hay ningún guiño a las propuestas del Partido Socialista que hicimos el Partido Socialista a los presupuestos de la Junta de Extremadura. No hay ninguno. Estos presupuestos siguen consolidando los privilegios fiscales a los que más tienen y renuncian al crecimiento de Extremadura.
Los grandes patrimonios con estos presupuestos seguirán sin pagar. Por tanto, no hay guiños al Partido Socialista. Las familias seguirán pagando el comedor escolar y el aula matinal. No hay guiños al Partido Socialista ni a nuestras propuestas. La escolarización de 0 a 3 años en el mundo rural no existe con estos presupuestos. No hay presupuesto suficiente para construir viviendas protegidas. Solo hay propinillas fiscales para aquellos que ya se pueden pagar una casa. Las familias de clases medias seguirán gastando más del 30% de su sueldo para pagar la hipoteca o el alquiler. No hay presupuesto para nuevas infraestructuras en nuestros presupuestos. No hay presupuesto para el regadío de tierra de barro en estos presupuestos. No hay una apuesta en estos presupuestos seria para la industrialización de nuestra región, ni para que crezcan empleo en nuestra región. No hay guiños, que no nos mientan, no hay guiños a las propuestas del Partido Socialista. En definitiva, y cierro, y que quede claro, ningún guiño a las propuestas del Partido Socialista. Y una gran preocupación sobre los acuerdos que tenga la señora Guardiola con la ultraderecha. Nada más. ¿Enmienda a la totalidad? No, no he dicho eso. Nosotros vamos a estudiar todo con detalle, porque solamente tenemos las grandes cifras. Vamos a verlo todo, vamos a escudriñarlo hasta el último numerito y estudiaremos todo. Ahora bien, es verdad que viendo los datos que hemos visto, poca esperanza tenemos, porque es verdad que no, a priori, en los grandes números, no vemos ningún guiño al Partido Socialista. Pero estudiaremos todo, no descartamos nada. Muchas gracias.